Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que, como ustedes saben, lo hacemos con mucho cariño. Por lo menos, un servidor trata de poner lo mejor de su parte para que, a través de historias, reflexiones, testimonios, podamos nosotros sentir un aliciente para continuar con fe, con esperanza, con entusiasmo en nuestra vida. Porque, como lo digo tantas veces, de una o de otra manera, Dios siempre está en nuestro camino, por lo que tú y yo nunca estamos solos. Y seguimos avanzando en el programa con otra historia. Seguramente que muchos de ustedes han escuchado muchas veces la palabra Ford. Incluso algunos tendrán un vehículo de esta marca. ¿Por qué? Porque Henry Ford fue un empresario y emprendedor estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. La introducción del Ford T en el mercado automovilístico revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. Fíjense qué interesante cómo una sola persona es capaz de revolucionar el mundo. Cuando estoy hablando de estas cadenas de producción, viene a mi mente un tiempo en que yo estuve viviendo en Europa. Poca gente lo sabe, pero miren, en el colegio mexicano en donde yo vivía, porque es un colegio para habitar, 100 sacerdotes vivimos en ese lugar y todos los días salimos a distintas universidades allá en Roma. Hay universidades teológicas, universidades de filosofía, universidades de sociología, y a los sacerdotes que nos envían allá es para que cuando regresemos a México no solamente estemos capacitados, tengamos conocimiento, sino que para que nos convirtamos en maestros en el seminario de nuevas generaciones. La experiencia de vivir y estudiar en Roma es increíble porque hay una gran cantidad de estudiantes de todo el mundo y sobre todo la cercanía con el Papa nos hace valorar mucho a la Iglesia Universal. Sin embargo, las universidades tienen 3 meses de vacaciones y el colegio mexicano lo cierran y nadie se puede quedar a vivir ahí. Así que como estudiantes, algunos tenían la ventaja de que el obispo les dijera vente a México para que estés aquí con tu familia. Otros obispos les decían te mando dinero para que vacaciones allá. Pero bueno, en el caso de algunos de nosotros, simplemente era, se cierra el colegio y busca cómo le haces, dónde vives, cómo te sostienes y qué más, pues ya verás tú. En mi caso conseguí estar como capellán de unas religiosas en Francia y después también en una parroquia como párroco temporal sustituyendo al párroco francés, pero en otra ocasión me di cuenta que ofrecían trabajo en la fábrica Mercedes-Benz de Alemania con un muy buen salario durante algunas semanas, así que dije, bueno, aunque no sepa alemán, basta con que sepa un poquito lo que me digan. En una fábrica de automóviles simplemente me van a decir qué es lo que tengo que hacer y eso lo voy a repetir todos los días. Bueno, mi impresión allá en Böblingen, especialmente es donde está la fábrica, increíble. Una fábrica enorme con 3 turnos de trabajo. No se detiene en ningún momento el trabajo. ¿Y cómo es? Una cadena, como lo menciona así. Desde que se sube la primera pieza del automóvil, se le va poniendo una puerta, se le va poniendo la otra, se va pintando, se le va poniendo un foco, etc. Pero
sistematizada de tal manera que, por ejemplo, yo tenía un compañero que él simplemente ponía un tornillo, lo ponía, el siguiente que estaba delante de él lo atornillaba, el siguiente que estaba delante de él veía que estuviera bien y así, de tal manera que una máquina humana, se puede decir, hacía que en unos cuantos minutos, en unas cuantas horas, saliera un vehículo totalmente armado. ¿Y esto cómo funcionó? Precisamente a raíz de alguien, que fue Ford, al que se le ocurrió cómo armar un auto. Después de esto, actualmente tenemos cadenas de todo tipo en distintas fábricas. ¿Por qué? Pues porque esto hace más fácil el trabajo, exige un trabajo en conjunto bien organizado, por supuesto, y da muy buenos resultados. Un día le preguntaron a Henry Ford, el gran hombre que tanto impulso le dio a la industria del automovilismo, ¿usted vive preocupado por el futuro? Y él dio una respuesta verdaderamente admirable. No, yo no vivo preocupado por el futuro porque yo creo en Dios. Y Él tiene en sus manos las soluciones para todo lo que podamos necesitar y sabe muy bien qué es lo que más conviene que no suceda. Además, Él no necesita de mis consejos. Con Dios al frente de lo que va a suceder, todo sucederá para nuestro bien. Así que yo no necesito preocuparme. Interesante reflexión, ¿verdad? Y ahora les quiero comentar algo que me sucedió cuando empezaba a trabajar con los Alcohólicos Anónimos. Yo pensé que estos grupos eran simplemente grupos de ayuda psicológica, que iba algún especialista, algún terapeuta, a tratar de escucharles y a darles alguna recomendación para resolver su problema. Ni siquiera sabía yo que era una enfermedad y que por lo tanto hay que tratarla como una enfermedad, no simplemente como un problema de beber, como una actitud, sino como una enfermedad que si no se detiene puede ir creciendo cada vez más. Pero ¿es una enfermedad de qué? ¿Del páncreas, del corazón? Bueno, de alguna manera es una enfermedad que no permite que una persona continúe en una forma ordinaria, normal, por decir algo, cuando una simple gota de alcohol es recibida por su organismo. El alcohólico es alcohólico para toda su vida. Aunque deje de tomar 5 años, o 10 o 20, cuando vuelve a tomar un poquito, su organismo empieza a pedir más y más y más y más, y por eso hay que detenerlo para evitar que esto vaya no solamente creando un problema mayor en el organismo, en el hígado, provocando cirrosis, sino también un problema que vaya afectando a la pareja, a la familia, y que también afecte el trabajo, dejando a la persona en pobreza o incluso lo haga llegar a la cárcel. Cuando empecé a leer sobre estos grupos me llamó mucho la atención que cuando alguien quería entrar y dejar de beber le decían: tienes que creer en un poder superior. ¡Ah, caray! Sí, estos grupos se dicen no religiosos. ¿En qué sentido? En que no pertenecen ni a los católicos, ni a los ortodoxos, ni a los protestantes, ni a los mahometanos o musulmanes, etc. No, ahí cualquier persona puede entrar sin importar la religión que tenga. Pero aún al ateo le dicen: tienes que creer en un poder superior. Llámale como quieras. ¿Por qué? Porque si no crees en un poder superior que te va a ayudar a salir adelante, no lo vas a poder hacer. Tú has luchado por tus propias fuerzas, con psicología, con medicamentos, con juramentos, y sin embargo no has podido salir adelante. ¿Qué significa? Que no puedes salir adelante por ti mismo. Te ha ayudado tu esposa, tu hijo, tu esposo, tu jefe, alguien que te ha internado. Tampoco son los demás los que te van a ayudar a salir del problema. Podrán ayudarte, pero el único que puede en realidad sacarte de este problema es un poder superior. Y después me di cuenta que esto también lo piden los neuróticos anónimos y los comedores compulsivos y todos los grupos de autoayuda de este tipo de sistemas.
Y si este punto ha dado tan buenos resultados en todos estos grupos y durante tantos y tantos años, ¿por qué es? Porque es verdadero, porque es importante tener un poder superior del cual sostenernos, con el cual levantarnos en cualquier momento difícil de nuestra vida. Así que, si dices de verdad tener fe, cree de verdad en este poder superior que te puede ayudar a enfrentar todos los problemas que a veces tú quieres resolver solo. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para continuar hablando de distintas historias, pero no le cambies. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Yo no les he dado la vida, solo las he cultivado. Dios es el que da la vida. Nosotros solo debemos cultivarla con amor para que dé frutos. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. Yo no quiero un vaso con agua. Deseo una fuente de la que siempre pueda beber. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. No importa que queden en lugares equivocados, pero por favor coloquen los letreros. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Cuentos para entender el Evangelio. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ligando el tema anterior al corte, te comento que los psiquiatras hasta el día de hoy recomiendan tener una gran fe en Dios para librarse no solo del infierno en la otra vida, sino para librarse de ese terrible infierno de esta vida que consiste en vivir llenos de preocupaciones y a consecuencia de ellas sufrir de úlcera, dolor de cabeza, de alta tensión y demás males que la preocupación trae como resultado. El poeta Rafael Pombo decía: yo quisiera ser un embajador de la alegría, un profesor que enseñe a cada uno el arte de vivir alegre cada día. Pero nadie como Jesucristo ha ejercido tan plenamente este oficio de embajador de la alegría, y nadie como Él se ha dedicado tan completamente a enseñarnos a todos, en cualquier época, el arte de vivir contentos. Con razón exclamó en su discurso de despedida en la última cena: vendré y los llenaré de gozo, y nadie ya podrá quitarles su alegría. Y cuando anunciaba a sus discípulos que tendrían grandes dificultades, les recomendaba: salten de gozo porque
el premio que les espera es inmensamente grande. El psicólogo William James escribía a un amigo suyo: a medida que pasa el tiempo, me siento cada día más incapaz de conseguir la felicidad y de vivir contento si en mi camino no viajo acompañado por Dios. Y ahora voy a relatarles el caso de una mujer de Colombia que comprobó en su vida que no podía ser feliz si en su camino no se sentía acompañada por Dios. Este ejemplo, que tiene que ver lamentablemente también con el narcotráfico, ganó el primer puesto en un concurso de ejemplos de la vida diaria que se hizo en un programa de radio. El título, bajo el cual mandó ella su experiencia, se llama Una mujer suicida y una canción. Su nombre es Amalia, y aquel nombre le había quedado muy apropiadamente porque, de hecho, es una palabra que significa la que ha sufrido mucho trabajo. Ella tenía un puesto muy importante en una empresa. Su esposo era un hombre muy elegante y muy sociable y tenía muchos amigos. Sus hijos también eran tan tratables como el papá y tan elegantes como él. Pero en un día, en una venganza, en una vendetta entre mafias de la coca, el esposo de Amalia murió balaceado. Ella quedó sola con la responsabilidad de atender a la crianza y educación de los dos muchachos y las dos jóvenes hijas. Entonces redobló su trabajo. Ahora tenía que hacer turno y medio cada día en la empresa. 12 horas de trabajo y a veces hasta 14, con tal de alcanzar a pagar el estudio y la alimentación de los hijos. Se sentía muy cansada, pero lograba mantener a los 4. Y sucedió que una noche, cuando salía de la fábrica, quizá por poca prudencia o por demasiado cansancio, atravesó corriendo la calle y un auto, manejado probablemente por un borracho, la tocó y la elevó por los aires, dejándola inconsciente en el asfalto. El chofer del auto, como bien se imaginan, desapareció con auto y todo, y nadie supo de él. Cuando la fueron a levantar del suelo, Amalia tenía quebrada la columna vertebral y se le había removido el cerebro. Desde ese día, su vida fue una cadena ininterrumpida de pesares. Aunque en el hospital le hicieron muchos tratamientos, sin embargo, su columna vertebral quedó tan resentida que a la menor fuerza que hacía, sentía fuertes dolores. Y como el cerebro había tenido un golpe tan fuerte, a la pobre le daban frecuentes ataques de nerviosismo y empezaba a llorar y a maldecir y a insultar a la gente. Como resultado de todo esto, la hija mayor se fue con el primer tipo que le propuso compromiso. La otra hija desapareció un día y no volvió a saber más de ella. El hijo mayor se fue a negociar con cocaína en Amazonas y allá la mafia enemiga lo asesinó. Y el menor, quizás un poco desequilibrado a causa de todos estos pesares, se dedicó a tratar con terrible aspereza a la pobre madre y a discutirle y a faltarle al respeto. Fue entonces cuando, según lo cuenta ella misma, tomó la resolución más trágica de su vida. Una mañana, cerró bien las puertas y ventanas y tapó con un periódico las rendijas. Abrió la llave del gas y se acostó en la cama, resuelta a morir asfixiada por aquella contaminación. Así lo dice. Todavía recuerdo muy bien el terrible olor de aquel gas. Y añade, pero cuando allí en la cama estaba resuelta a ponerle fin a mi vida tan desdichada, oí que se había quedado prendido el radio. Sí, se oía desde la cocina. Al principio no le di importancia a esto, pero luego empecé a escuchar una canción que estaban transmitiendo por la emisora católica preferida que siempre escuchaba. Y la canción decía y repetía muchas veces esta estrofa: te dice Jesús, el buen amigo, que los pecados perdona, la paz ha de estar contigo
si confías en mi persona. Y entre estrofa y estrofa leían frases de la Biblia como esta del Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salvará de sus angustias. O aquella otra de San Pedro. Confíen en Dios sus preocupaciones porque Él se interesa por ustedes. Y volvían a repetir la estrofa. Te dice Jesús el buen amigo que los pecados perdona, la paz ha de estar contigo si confías en mi persona. Mientras escuchaba aquel himno, comprendí que había cometido una trágica equivocación. Había tratado de enfrentarme sola a mis terribles sufrimientos. No había llamado a Dios por medio de la oración para que viniera a ayudarme a llevar esta cruz de mis amarguras. Entonces salté de la cama, cerré rápidamente la llave del gas y abrí de par en par las puertas y las ventanas. Lloré y recé durante todo el resto del día. Le di gracias al Señor por haberme librado de terminar tan trágicamente mis días y me propuse invitar a Dios para que en adelante fuera mi socio y mi compañero en las luchas de la vida. Empecé a leer salmos y me di cuenta de que cada salmo lo hizo componer Dios totalmente a la medida de nuestros pesares y de nuestras alegrías, y que leer un salmo me traía más alegría y tranquilidad que tomarme un frasco de píldoras para los nervios. Creo que el Señor escuchó amablemente mis plegarias, porque me llegó la inspiración de ir a consultar a un sacerdote de un santuario, y él me aconsejó leer el libro Cómo alejar la depresión. Y en esas páginas encontré maravillosas soluciones para alejar de mi alma la tristeza y el desánimo. Dejé de llorar y de autocompadecerme y me dediqué a labores fáciles para que me tuvieran siempre ocupada en forma sana. Y aquel sacerdote me consiguió un internado también para mi hijo menor. Allí le moderaron su mal carácter y lo transformaron admirablemente. Y en el santuario me dieron una ayuda mensual para mi mantenimiento. Nunca voy a olvidar lo que el primer día me dijo el sacerdote consejero. En los momentos trágicos hay dos modos de obrar. El primero es fatigarse inútilmente y hundirse entre las olas de la tristeza. Y el otro, como lo hicieron los apóstoles en el momento de la tempestad allá en el lago de Galilea, cuando Jesús dormía, el segundo es despertar a Jesús, pedirle su ayuda y obtener que Él calme la tormenta. Yo lo he llamado en mi ayuda y Él se ha hecho presente. Qué bonito consejo este que nos cuenta Amalia. A veces nuestra vida es como el momento en que los apóstoles se sentían hundir, sentían que la barca se iba a voltear o que algo le iba a pasar, mientras Jesús venía dormido con ellos, pero Jesús venía con ellos. A veces en nuestra vida sucede que Jesús está junto a nosotros y nosotros lo hemos adormecido. No le decimos: Jesús, ayúdame. Jesús, por favor, dame la mano. Cuando los apóstoles despertaron a Jesús, Jesucristo simplemente dijo: cálmate. Y la tempestad y las olas se calmaron. Seguramente que si en nuestra vida tomamos la mano a Jesús y en los momentos difíciles, cuando sentimos que las olas nos están ahogando, le decimos: ayúdame, seguramente nos va a ayudar en primer lugar a calmarnos y seguramente nos va a ayudar a encontrar la solución más apropiada. Pero vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. ¿Sabías que si lees un poquito cada día durante un año vas a entender todo lo esencial de la Biblia?
Conocerás el origen del pueblo judío. ¿Cuál es el sentido de los 10 mandamientos? Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios es un libro del Padre José que te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Pregunta por él en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en este momento una pareja de esposos acaba de discutir. Ayúdales a comprender que las discusiones son algo normal en la vida de pareja, que es sano expresar sus diferencias y opiniones, pero también ayúdales a escuchar y tratar de entender las razones del otro y no cerrarse en su propio pensamiento. Ayúdales a ser tolerantes, pero sobre todo, haz que sus diferencias nunca terminen con el gran amor que se tienen. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjense que dicen que en Estados Unidos se suicida una persona cada 30 minutos y enloquece a alguien cada 3 horas. Y esto se podría evitar en gran manera si las personas aprendieran a poner en manos de Dios sus preocupaciones y a buscar como socio a nuestro Señor Jesucristo para poder resolver sus problemas. El profeta Isaías repetía: no hay paz para los impíos. Y por impío se considera en la Biblia al que organiza su vida como si Dios no existiera. Por eso, el Papa San Juan Pablo II repetía tantas veces: el terrible mal de nuestro siglo es el secularismo. Ese modo de vivir como si no tuviéramos un Dios que nos ama, que nos quiere ayudar y nos va a juzgar, y que goza enormemente cuando le pedimos su ayuda y su protección. El doctor Carl Jung es un psicólogo de fama mundial y ha escrito en uno de sus libros: durante los últimos 30 años han venido a consultarme miles de personas angustiadas provenientes de muy diversos países y de toda clase de condiciones sociales. Y hasta ahora no he encontrado siquiera a una sola cuyo problema no fuera el no haber confiado debidamente sus problemas a Dios. Puedo decir que todos mis pacientes estaban enfermos de los nervios y angustiados porque no habían tenido la suficiente fe en la divinidad como para confiar en ella, en la bondad de Dios, la solución a sus problemas. Me parece que esta declaración de un sabio tan famoso es sumamente importante, por lo que voy a repetirla. Durante los últimos 30 años han venido a consultarme miles de personas angustiadas provenientes de muy diversos países y de toda clase de condiciones sociales. Y hasta ahora no he encontrado ni siquiera una sola cuyo problema no fuera el no haber confiado debidamente sus problemas al Dios Todopoderoso, que todo lo puede solucionar y mejorar. Puedo decir que todos mis pacientes estaban enfermos de los nervios y angustiados porque no habían tenido la suficiente fe en la divinidad como para confiar en que la bondad de Dios les podía y les quería dar soluciones a sus problemas. ¡Ah, caray!
Hay miles de personas que cuando se ven acorraladas por los más terribles problemas a los cuales no se les ve solución por ninguna parte, entonces sí van en peregrinación a un santuario o hacen una novena o prometen un cambio de vida y elevan una oración, pero ¿por qué esperar a que las situaciones se vuelvan extremas? ¿Por qué no entablar diálogo amistoso cada día con Dios, que siente tan enorme gusto en ayudar a sus hijos a salir de los atolladeros en que nos encontramos? ¿Por qué esperar hasta el domingo para ir a un templo a orar, si también entre semana lo podemos hacer? Frecuentemente me sucede que, al sentirme nervioso, inquieto, afanado y hasta con tendencia a la depresión, entro a un templo, así decía una amiga, y allí me quedo unos momentos rezando. A veces me digo a mí misma, ¿para qué tanta prisa? ¿Qué gano con tantos afanes? Necesito una pausa para calmarme. Cierro mis ojos y rezo, y encuentro que esto calma mis nervios y me ayuda a planear con más tranquilidad mis futuras labores. Y recuerdo lo que decía el antiguo profeta de Israel: el mal de mi pueblo es que no dedican tiempo a pensar y a orar. Creo que es una muy buena reflexión de esta mujer. Hay un lugar que la gente conoce como Agua Viva o Agua de Dios. Ahí, un domingo por la tarde, en una de las bancas de adelante en el templo, una mujer que había sido diagnosticada con lepra y que vivía en el campo, creyendo que la iglesia estaba totalmente sola y que nadie la estaba escuchando, empezó a decir: «Hola Cristo, vengo a pedirte que me concedas fuerza para soportar esta vida de soledad, de enfermedad y de pobreza total en la que me encuentro. Cada vez que vengo a tu templo recibo fuerzas especiales para ser capaz de sobrellevar mi pobre existencia, sin maldecir, sin renegar, ni estar de mal genio». Se calló por unos momentos y luego exclamó: «Ya tengo fuerza para sobrellevar mi vida por 8 días más». Y doblando la rodilla, se despidió del Santísimo Sacramento del altar y salió del templo para ir a su pobre rancho en el campo. Un sacerdote que estaba allí en un rincón escuchándola, se hizo el encontradizo por el camino y le preguntó por qué iba al templo el domingo por la tarde antes de irse a la vereda. Y ella le respondió: «Ay, padre, es que de vez en cuando voy a visitar a nuestro Señor en la iglesia y le cuento mis penas y mis buenos deseos, mis temores y mis esperanzas. Siento más alegría que si me hubiera tomado un frasco de remedio para los nervios. Nuestro buen Dios es un especialista para animar a los desanimados y para alegrar a gente como yo, a los entristecidos. Con mi visita al templo el domingo por la tarde, ya tengo fuerzas para soportar mi vida el resto de la semana». Me parece que con este testimonio, esta mujer nos está diciendo: de vez en cuando pases frente a un templo abierto, entra por unos momentos y háblale con cariño a Dios. Verás que muchas de tus preocupaciones se disipan como la oscuridad cuando por la mañana aparece en el oriente el sol. Bueno, en mi caso, estoy constantemente en el templo, pero yo te invito a que, si tú vives cerca de un templo o simplemente cuando pases camino al trabajo tienes unos instantes para hacerlo, hazlo. Trata de hacerlo y verás que te va a ayudar mucho. Y ahora les cuento lo que el doctor Francisco Chavarro, en los cursos que damos constantemente de superación personal y autoestima, nos comentó. Lo hizo por escrito, pero se los leo con mucho gusto. Dejé mi profesión de abogado porque no me sentía con vocación para ese oficio tan peligroso y me dediqué a vender libros para profesionales. Visitaba uno tras otro, profesionales y más profesionales, y no lograba que ninguno me hiciera una compra de los libros. El gerente de la empresa distribuidora me amenazó con correrme si no conseguía vender algo. Mi esposa estaba alarmada porque la tienda de víveres ya no nos quería fiar más. Mi desánimo era total. Me fui a otra ciudad a ofrecer los libros, pero nadie me compraba nada. Una noche
Llegué a la habitación del hotel en el 5º piso y cuando me asomé a la ventana comprendí por qué los suicidas se lanzan desde esas alturas para quitarse la vida. Es que hay momentos en los que ya no se sienten ganas de seguir viviendo. Afortunadamente, no tuve valor para lanzarme desde aquella ventana. No quise cenar tampoco porque no tenía apetito ni ánimo para nada. Me acerqué a la mesa de noche y vi que allí habían dejado una Biblia. La abrí en la primera página que resultó y encontré estas frases de Jesús en el Sermón de la Montaña. No se preocupen por el día de mañana. A cada día le basta su propio afán. Miren las flores del campo, que no hilan ni tejen, y sin embargo, mi Padre Celestial las viste mejor que a Salomón. Miren a las aves que no tienen graneros, y Dios las alimenta. Ustedes valen mucho más que las flores y las aves. Busquen el reino de Dios y su santidad, y todo lo demás se les dará por añadidura. Creo que en muchas ocasiones la Sagrada Escritura nos puede dar una respuesta tan sencilla, pero tan profunda como esta, que nos hace observar la naturaleza. Y Cristo tenía razón. Nosotros podemos observar las flores, a los pájaros, que son hermosísimos. Y sin embargo, Cristo nos dice, pues bien, ustedes, hijos de Dios creados con cariño y con una razón especial para estar en el mundo, son mucho más valiosos que cualquier otra cosa de la creación. Nosotros somos los únicos a los que Dios nos llama sus hijos, y no solamente eso, sino sus hijos muy amados. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior les estaba contando este testimonio, esta historia del doctor Chavarro que se dedicaba a vender libros, pero no había vendido absolutamente ninguno. Tuvo que viajar a otra ciudad y tampoco tenía buen resultado. Sin embargo, una noche, desde el 5º piso del hotel donde se hospedaba, observó hacia la parte de abajo y tuvo, vamos a decirlo así, una primera intención de suicidarse, pero no se animó. Y justo cuando estaba a punto de descansar, vio que ahí en la mesita de noche, como se dice, de su cuarto, estaba la Sagrada Escritura, la Biblia, y leyó este texto donde Cristo nos recuerda la importancia del ser humano por encima de los pajarillos, por encima de las flores. Y él continúa de esta manera su testimonio. Al terminar de leer estas recomendaciones, cerré la Biblia, me arrodillé y dije emocionado, «Oh mi Dios,
Mi error más grande ha sido haber organizado mis actividades sin contar con tu ayuda, por no haberte buscado como aliado y como socio de mis actividades. Por eso he fracasado. Quiero decirte, como los apóstoles, he lanzado la red por horas y horas y no he pescado nada, pero en tu nombre voy a echar la red una vez más. Y estoy seguro de que de ahora en adelante sí la pesca va a ser abundante, porque tú vas a estar conmigo ayudándome a pescar. Tú llegarás antes de mí a las oficinas de mis clientes y les darás buena voluntad hacia este pobre hombre que va a proponerles un negocio. Tú me conseguirás la buena voluntad de mis clientes, estoy seguro de ello. Tú no me vas a fallar, mi Dios y Señor. Cuando terminé esta oración, sentí como una oleada de entusiasmo por todo mi ser. Bajé enseguida al comedor y tomé una muy buena cena, y aquella noche dormí como hacía mucho tiempo no lo lograba hacer. Al día siguiente sonó el despertador, me levanté muy animado y, yendo de viaje a visitar a mis nuevos clientes, entré a un templo y asistí a la Santa Misa, rogándole a Dios con toda mi alma que me consiguiera la buena voluntad de las personas a las que iba a visitar aquel día. Y repetí la frase de aquel héroe de la Biblia: si tú vas conmigo, iré al combate, pero si tú no vas, no tendré ánimo para luchar. ¿Y qué creen? Sucedió lo inesperado. Otras veces tocaba las puertas de las oficinas con infinito miedo y pesimismo, pero hoy me sentía reanimado y lleno de confianza, y no sé qué les dije a mis clientes, pero lo cierto es que empecé a conseguir magníficas ventas y logré una calurosa felicitación de mis jefes. Y fui progresando tanto que ahora poseo ya mi propia editorial y tengo bastantes agentes vendedores. Y a todos ellos les recomiendo aquello que a mí personalmente me produjo tan excelentes resultados: buscar a Dios como aliado, como socio, y pedirle que vaya con nosotros y que nos conceda la buena voluntad de las personas. Esto produce resultados maravillosos. Y vamos con otra historia. La historia de la esposa del doctor Yepes, que redactó esta declaración para uno de los cursos de autoestima que brindamos. Por la mañana sonó el teléfono. 14 veces estuvo sonando antes de que me atreviera a contestar. Al fin respondí. Sí, era lo que me temía. Llamaban del hospital donde estaba nuestro niño con meningitis. Debíamos ir inmediatamente. Nos dirigimos allá temblando de espanto. En la sala de espera, otras parejas tenían también a sus hijos pequeños en brazos. Nosotros no. Al presentarnos ante el médico, este tenía un rostro tan serio que terminó por asustarnos más. Luego nos dijo: si conocen otro médico, llámenlo para ver si me puede ayudar en esto, porque el caso es demasiado grave. Regresamos a casa. Mi marido tomaba el volante con mucha fuerza y decía: no es posible que muera nuestro hijito. Y de pronto estalló en llanto. No es muy agradable ver llorar a un hombre como él. De pronto, al pasar frente a un templo, a mí se me ocurrió una idea luminosa. Le dije a mi marido: ¿por qué no entramos a la iglesia y le pedimos a Dios su ayuda y fortaleza? A él le pareció buena idea y entramos al lugar. Era un templo hermoso, pero estaba solitario en aquella hora. Allí, en una banca, había un libro de los Evangelios, y cuando lo abrimos, leímos la oración de Jesús en el huerto: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Nos pareció bellísima esta oración y le pedí a mi esposo que la leyera nuevamente. Él la leyó y se entusiasmó y empezó a repetirla durante varios minutos. Después, los dos juntos la repetimos una y otra vez: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Luego nos quedamos un rato en silencio y volvimos a subir al auto. Parecíamos otras personas. Al pasar por un colegio que conocíamos muy bien, vimos que los alumnos iban a entrar a la misa y nos acercamos al maestro y le dijimos: por favor, dígale a sus alumnos que pidan por nuestro hijo. Cuando llegamos a casa, sonó otra vez el teléfono. Debíamos regresar inmediatamente al hospital. Emprendimos el regreso y nos encontramos con una junta de médicos. Nos mostraron un nuevo medicamento que acababa de llegar del exterior, es decir, de otro país, y nos dijeron honestamente: miren, en nuestro país este medicamento todavía no tiene la aprobación completa, es decir, no se ha ensayado. Pero si ustedes dos se arriesgan y firman este documento, ensayaremos con su hijo el nuevo medicamento. Y concluyeron con voz seria: el niño está en grave peligro de muerte. Así que lo pensamos un momento, pero recordando aquellas palabras, hágase tu voluntad, firmamos la autorización y le inyectaron la nueva medicina a nuestro hijito. Han pasado muchos años desde aquella determinación y hoy estoy escribiendo este testimonio al regresar de la universidad. Sí, porque hoy fue la titulación de nuestro hijo. Ahora ya es un médico lleno de ciencia y de salud. En buena hora, un día lo colocamos en manos de Dios y el buen Dios le concedió a él la curación y a nosotros la paz. Así termina su testimonio esta persona que, seguramente como muchos de nosotros, vivió momentos de incertidumbre, de tristeza, de angustia, pero afortunadamente encontró este texto que nos enseña a entender que no tenemos el control remoto de nuestra vida ni la de los demás, que solamente podemos hacer lo que está en nuestras manos y lo demás ponerlo en las manos de Dios. Pero sobre todo creyendo que lo que Él decida sobre nuestra vida es lo mejor. Por eso no decimos en la oración, hágase mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Pues porque tú sabes lo que es mejor. Ellos, esta pareja, pensaron abiertamente, si Dios quiere llevarse a nuestro hijo, es porque es lo mejor para Él, y aunque nos duela, será también lo mejor para nosotros. Y si Dios quiere concederle la salud, bueno, esta es una decisión suya y por eso nosotros decimos, hágase tu voluntad. La enseñanza es que lo que yo en este momento estamos viviendo, por muy incierto que sea, por muy oscuro que sea el camino, por muy difícil, podemos hacerlo más fácil, allanarlo diciendo, hágase Señor tu voluntad. Espero que este programa te haya ayudado a dar un poco de luz en tu vida y te espero en el siguiente programa porque te recuerdo que tú nunca estás solo, nunca estás sola porque de una o de otra manera Dios siempre está presente en tu camino. Hasta el siguiente programa. Que Dios te bendiga. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.